Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos como todas las semanas en este programa de política internacional que hacemos desde el sur del sur, desde Córdoba, desde CBA 24N, y ya mismo agradecemos y saludamos a los compañeros acá en el piso, en el control y también aquí en la mesa a mi compañero Amadeo Sabatini. Y Amadeo, también saludamos a los compañeros en Río Cuarto y en Mendoza que nos retransmiten. A quienes nos retransmiten, por supuesto, como siempre, a todos los que ponen su esfuerzo en el piso, en los controles, y también a Pate Palero, que hoy no está con nosotros porque está abocada a tareas específicas haciendo talleres de género, pero con una semana muy especial, compungidos, golpeados por la pérdida tal vez de uno de los líderes más importantes de la revolución de todos los tiempos. Sí, quizás el último gran gigante de la historia, porque Fidel Castro está a la altura seguramente de Ho Chi Minh, de Mao Zedong, de Lenin, de los grandes revolucionarios por lo menos del siglo XX y del siglo XXI. El último gran gigante se ha ido, el mundo está convulsionado, está conmocionado, y Cuba, por supuesto, con unas exequias largas. Fidel va a atravesar la isla hasta su ciudad natal, Santiago, en el oriente, y cremado como él pedía, ¿no? Hasta su muerte, Amadeo, fue un triunfo contra el imperialismo porque intentaron asesinarlo infinidad de veces. Terminó muriendo de viejito, en su casa, con su pueblo, abrazado por su gente y por gran parte del mundo. Sí, vamos a hacer un programa que va a centrarse sobre Cuba, porque en definitiva hablar de Fidel es hablar de la Cuba que conocemos, y no vamos a dejar, Mariano, de hacer un pequeño abordaje de la realidad de los temas sobresalientes de la semana. Pero el primer informe está dedicado a las exequias en Cuba. Está bien, entonces vamos a ese primer informe, Amadeo. Vigilia, el pueblo de Cuba, no por previsto, no por esperada, el desenlace es menos doloroso, conmocionante, ¿no? Lo vemos, por favor. El día de hoy significa una nueva etapa del desarrollo de la revolución mundial, con el ejemplo de Fidel, que será el hombre inmortal, seguirá viviendo, por eso hablo del presente. Es un hombre que nos guió, fue el amigo, el maestro para el pueblo de Cuba y para el mundo. Muy temprano aquí, con todos los cubanos, en un momento bastante triste, pero bueno, nos queda el consuelo de que nuestro comandante es y será para siempre un ejemplo para todos los cubanos en este país. Se termina una etapa, fue la primera reacción del gobierno argentino, Amadeo. Lamentable como lo que viene sucediendo con la política exterior de Susana Malcorra, la canciller. Dijo, se termina una etapa como casi festejando la muerte de Fidel Castro. Yo creo que lejos del deseo de muchos de que esto va a generar cambios catastróficos, la revolución cubana está consolidada. Seguramente va a haber cambios porque si no, no sería una revolución. La revolución tiene que revolucionarse permanentemente, si no se vuelve conservadurismo, pero creo que deja una Cuba consolidada, con su hermano dirigiendo, que también es grande, tiene 85, y con una camada de cuadros medios muy preparados, Amadeo. Sí, sin duda. Hay un sector de la derecha en Estados Unidos ligado al Partido Republicano, a la pequeña Habana en Miami, que estuvo esperando y estuvo promoviendo el fallecimiento, la muerte de Fidel Castro por distintos medios,
con la esperanza de que la muerte de Fidel detonase, no se sabe muy bien qué tipos de cambios. Seguramente, Mariano, habrá que esperar una ofensiva global, porque en el contexto de retroceso, después de la situación de Argentina, de Brasil, la situación en Venezuela, bueno, esto que había arrancado en Honduras, en Paraguay, no sería ilógico imaginar que va a redoblar sus esfuerzos el imperialismo por intentar generar cambio en las condiciones cubanas, pero habrá que tener confianza en el pueblo cubano. Amadeo, Fidel Castro desde chiquito ya iba forjando su espíritu revolucionario, pero una fecha clave en su conciencia y en su camino fue el 9 de abril de 1948. Se efectuaba la conferencia panamericana en Bogotá, lo asesina a Jorge Eliezer Gaitán y él estaba en una contracumbre como representante de los estudiantes. Tenía 22 años. Esa noche se produce el Bogotazo y él siempre decía que eso fue fundamental, le quedó grabado. Ahí empieza la violencia política en Colombia, que duraría más de 50 años. Por eso quería usar esto como puente para irnos a Colombia. Después volveremos sobre Fidel Castro todo el programa, pero en Colombia hay un nuevo acuerdo de paz que tendrá que ser refrendado por el Congreso esta semana. Veamos en qué consiste, después lo comentamos, ¿te parece? Por favor. Dale. Y logremos así Un país polarizado recibe el nuevo acuerdo de paz firmado este jueves entre el gobierno colombiano y las FARC. En el limbo, desde la victoria del no en el referéndum celebrado el 2 de octubre, las partes han ratificado un nuevo documento que incluye varias propuestas de la oposición uribista y de la Iglesia Católica. Si algo nos ha dado a nosotros seguridad en este acuerdo es la presencia, el acompañamiento de la comunidad internacional que la hemos recibido, comenzando por Estados Unidos, por América Latina y por la Comunidad Europea. Las víctimas han celebrado este nuevo intento por poner fin a más de medio siglo de guerra en Colombia. Una de ellas es Clara Rojas, secuestrada durante 6 años por la guerrilla de las FARC. Este señor Timoleón ofrece formalmente perdón a todas las víctimas por todo el actuar que ellos hayan podido tener. Se compromete a que efectivamente sea la palabra y no las armas la que impere para todos los colombianos, que ya no muera ninguna persona por su credo político. Yo creo que realmente hay un compromiso. En esta ocasión el acuerdo no se votará en referéndum, sino que será sometido al Congreso, donde se encontrará con la férrea oposición del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, contrario a esta fórmula de ratificación y a varios puntos del acuerdo. Y piensen que si esto se ha hecho con la FARC, ¿qué va a hacer el país entonces? Con sus disidentes. ¿Qué va a hacer con el ELN? ¿Qué va a hacer con las 3.500 bandas criminales? Con 150, 170.000 hectáreas de narcotráfico. Bueno, lo cierto, Amadeo, es que las bandas criminales siguen actuando, los parapoliciales y paramilitares siguen actuando, matando y torturando y hostigando a militantes sociales, y están más ligados a Álvaro Uribe que a cualquier guerrilla, en realidad, ¿no? Claramente, en principio lo que podemos decir a esta hora es que el acuerdo lograría ratificación parlamentaria y el uribismo está montado sobre la oposición al acuerdo como un mecanismo de relanzamiento político. Sin duda ahí se van a cifrar algunas tensiones muy importantes en el próximo proceso, y lo que está claro es que la derecha en Colombia continúa amenazando el proceso de paz. O sea que es claro que allí va a haber un proceso a seguir, que es el del sabotaje de las autodefensas colombianas, de todo el proceso de organización que la derecha es capaz de gestar. Derecha, Amadeo, vos mencionás a la derecha y en algunos casos la extrema derecha, porque recordemos, Juan Manuel Santos también es derecha, pero una derecha que necesita la paz, una derecha un poco más civilizada. Álvaro Uribe es una derecha lumpenizada, una derecha más relacionada al narcotráfico de Medellín, una derecha que ha lucrado con la guerra. Vos decías recién la extrema derecha de Donald Trump, que ha ganado en Estados Unidos, y esta extrema derecha avanza en el mundo entero, en Europa también, en Argentina también, con discursos como el de Pichetto, como el de Abruz,
como el de Sergio Massa con respecto a la inmigración. Y vos fíjate, un nuevo país donde el tema de los refugiados y de los inmigrantes es central en la campaña electoral, Austria. Y el próximo domingo puede llegar a ganar Herbert Hof, que es un representante de la extrema derecha, del neofascismo. Veamos el informe porque allí se sintetiza lo que ha ocurrido en la situación. Los partidos tradicionales han quedado desalojados de la disputa de esta elección y el panorama está abierto. Intentamos resumir cómo, desde dónde los austríacos imaginan que puede llegar a gobernar la derecha. Vamos con el informe entonces. En los últimos días el trabajo de Richard es cada vez más duro. La ciudad de Viena, en Austria, está invadida con carteles de los candidatos que protagonizan una historia sin fin de una muy controvertida campaña electoral que comenzó a principios de este año. Los austriacos eliminaron a los candidatos de los dos mayores partidos de la coalición del gobierno y optaron por un enfrentamiento entre un candidato del Partido Verde y Norbert Hofer del ultraderechista Partido de la Libertad de Austria, FPO. Debido a imperfecciones técnicas, los jueces anularon los pasados comicios. En diciembre se llevará a cabo una nueva votación con casi un 50% de electores que apoyan a la extrema derecha. Toda Austria está cubierta con carteles de Hofer. ¿Pero por qué la extrema derecha ha vuelto a ser tan popular? La crisis de los refugiados es una de las razones principales para explicar el éxito del FPO. Mi madre tuvo 15 hijos y actualmente recibe una pensión mínima de 450 euros. Los inmigrantes que llegan a nuestro país nunca han pagado por nuestro sistema de pensiones. No estoy hablando en contra de ellos. Es un hecho que debemos ayudarlos, es nuestro deber. Pero algunos austriacos no entienden por qué los beneficios sociales deben ser concedidos a los inmigrantes. El año pasado, alrededor de 10.000 refugiados pasaban diariamente por Austria. Esta situación cambió el panorama político por completo y ahora la línea antimigrantes del FPO está siendo copiada por partidos de la coalición del gobierno. Vamos a hablar con la jefe de redacción de Der Standard, uno de los principales periódicos de Austria. ¿Quiénes son los votantes del FPO y cómo se puede explicar el apoyo que están recibiendo? Al FPO lo apoyan los jóvenes, pero las personas mayores también lo respaldan. Los que votan por ellos son los que tienen miedo de arruinarse. A menudo este miedo lo tienen personas con un nivel de educación bajo. Son personas que tienen miedo al cambio, a la globalización, a los refugiados, miedo de que los inmigrantes se muevan dentro de nuestro país. Les da temor de que sus oportunidades sean reducidas al mínimo. El FPO lucha contra el hecho de hacerse cargo de las deudas de otros países de la Unión Europea. Austria primero es el lema de este partido. Para ellos los extranjeros son los culpables de muchos problemas que hay en Austria. Si el FPO gana las elecciones, será la primera vez que la Unión Europea tendría un presidente de extrema derecha. La suerte de Austria se decidirá en diciembre. Es exactamente el discurso de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? ¿Por qué tenemos que darle servicio a los paraguayos, bolivianos y peruanos? Y además, digamos, aquí con una sobremagnificación respecto a cuáles son la demanda real. A mí me llamó la atención que uno de los reportajes decía, no es que nosotros no tengamos que darle atención, el problema es que están restringiendo la atención de nuestros mayores. O sea, el discurso de la extrema derecha austríaca está a la izquierda de Pichetto, porque Pichetto dice no hay que atenderlos. No hay que atenderlo. Y siempre la xenofobia y el racismo se basa en la ignorancia, Acabo de llegar de Buenos Aires de una reunión de la Organización Internacional de las Migraciones, técnicos estudiando durante años este fenómeno y los datos son concretos. Es mentira, por ejemplo, lo de los tours a hacerse atender en los hospitales. Lo de los micros, no hay comprobado ni un micro. Nadie ha visto un micro de paraguayo o boliviano que vengan a hacerse atender. En educación, el 1,3% de la matrícula, desde el jardín hasta la universidad, es de extranjeros. El 1,3%. Y si hablamos de comida, los argentinos no podríamos comer verduras baratas ni de calidad si no tuviéramos bolivianos. Perón decía, ojalá en el año 2000 seamos 50 millones de habitantes. Y los que dicen ser peronistas dicen estas barbaridades, que sobran gente. Acá falta gente, no es que sobre gente. Lo cierto es que está claro, Mariano, que es una oleada que recorre el mundo
que hay un aprovechamiento del tema por parte de cierto sector de la derecha que sabe que agitar el temor es una forma de ganar votos, cosechar adhesiones. Lamentablemente hay una porción de la población que es proclive a este discurso xenófobo, racista. Bueno, Amadeo, vamos al corte y después lo que resta del programa, los 3 bloques, lo dedicamos a Fidel, ¿te parece? Vamos. Sí, señor. Vamos, ya venimos. Arriba Argentina y